cierto? Es un solo tipo. Pero dependiendo de la técnica de fraccionamiento, como habíamos visto antes, entonces la heparina al fraccionarse, dependiendo de la técnica de fraccionamiento, dando lugar a distintos tipos de heparinas de bajo peso molecular. ¿Ya? La farmacocinética de estas heparinas las diferencia de la heparina no fraccionada, con consecuencias positivas para su uso clínico: dosis fija, ajustada al peso, sin necesidad de control de laboratorio, y una relación eficacia-seguridad mejor, comparativamente hablando. ¿No es cierto? Entonces, las heparinas de bajo peso molecular no necesitan de control de laboratorio, como hemos visto ayer. Son más eficaces y son más seguras. Más seguras desde el punto de vista que solamente afectan fundamentalmente el factor 10A y no el factor 2A. ¿Ya? Son los fármacos de elección para el tratamiento inicial de la enfermedad tromboembólica venosa en la mayoría de los pacientes, y se administran generalmente por vía subcutánea, como vamos a ver después. La prevención con las heparinas de bajo peso molecular ha reducido de forma significativa el tromboembolismo venoso en casos de trombosis venosas profunda, tanto en pacientes quirúrgicos como en los pacientes con cuadros clínicos. Perdón, aquí deberíamos haber puesto otro término en vez de poner médicos, a los pacientes con cuadros clínicos no quirúrgicos. ¿Ya? En determinadas situaciones clínicas como la insuficiencia renal, la edad avanzada, el riesgo hemorrágico, la gestación, el peso muy elevado, es necesario ajustar la dosis en función a los valores antifactor anti-10A, o sea, antifactor 10A. ¿Ya? Sin embargo, la determinación de los valores de anti-10A para estas heparinas requiere de laboratorios especializados que no siempre son disponibles. Bien, aquí tenemos este esquemita, este cuadro que habíamos visto ya, la vía intrínseca, la vía extrínseca, ¿no es cierto?, y la vía común. Habíamos visto que el punto de unión de las dos vías era el factor 10 y el factor 10A activado, que a su vez va a activar a la protrombina, factor 2, y la va a convertir en trombina activa, que es el factor 2A. ¿Ya? Entonces, estas heparinas de bajo peso molecular, como ya hemos dicho, actúan aquí, como ven, en una flecha gruesa, ¿no es cierto?, naranja, sobre el factor 10A con preponderancia, y actúan en menor grado sobre el factor 2A, es decir, en el complejo trombina-antitrombina. Como las heparinas no fraccionadas, estas heparinas también, ¿no es cierto?, potencian el efecto de la antitrombina 3, ¿no? Hemos dicho que hasta en 1000 veces. Farmacocinéticas son más pequeñas que la heparina no fraccionada, se unen menos a las células, se depuran más lentamente, se absorben mejor por vía subcutánea, y su unión a las proteínas plasmáticas diferentes a la antitrombina 3 es menor. Esto permite una mejor relación dosis-respuesta, es decir, que dentro del punto de vista de la eficacia anticoagulante, ¿no es cierto?, existe una mejor relación en estas heparinas, tienen un efecto anticoagulante equivalente a igual dosis en personas diferentes, y esta cosa es importante, es decir, si uno administra una determinada dosis de una heparina fraccionada en una persona u otra, el efecto anticoagulante va a ser equivalente. Luego habíamos dicho también ayer que se administra 1 o 2 veces al día, no requieren de control de laboratorio y se constituyen en un tratamiento ambulatorio seguro en pacientes con trombosis venosa profunda no complicada. ¿Ya? Otras ventajas es de que, ¿se acuerdan que habíamos hablado ayer dentro de los efectos adversos de las heparinas? Está la trombocitopenia inducida por la heparina, que aparece, hemos dicho, alrededor del día 8 a 10 de administración de heparinas no fraccionadas, ¿no? Entonces, estas heparinas de bajo peso molecular tienen una menor probabilidad de producir este síndrome de trombocitopenia inducidas por heparinas, y por lo tanto disminuyendo el riesgo de trombocitopenia, de trombosis y necrosis cutánea por la heparina.
Su uso a largo plazo, que en este caso sí se puede aplicar en algunos pacientes, producen menos osteoporosis y al actuar más sobre el factor 10A, el riesgo de hemorragia es menor y además que si se utiliza, digamos, en algún procedimiento quirúrgico, el riesgo de sangrado es menor y el sangrado propiamente dicho también es menor. ¿Ya? Bien. Bien, aquí tenemos un cuadro comparativo, ¿no es cierto? Un cuadro comparativo de las heparinas que son importantes, ¿ya? Propiedades, como habíamos dicho, menor unión a proteínas plasmáticas y endotelio, ¿no? Tienen una biodisponibilidad elevada y no precisan de laboratorio de control de la anticoagulación y se puede administrar, hemos dicho, de 1 a 2 dosis al día. Se unen en menor grado a los macrófagos y las células endoteliales que las heparinas no fraccionadas. Se eliminan por vía renal, las otras hemos dicho, las no fraccionadas que se eliminaban a través del endotelio, tienen una semivida más prolongada, lo que facilita su administración de 1 o 2 veces al día, y la dosificación es fija y está ligada al peso, ¿no? ¿Ya? Tienen menor unión a proteínas plasmáticas y plaquetas, tienen una respuesta anticoagulante más controlada y tienen una mejor relación eficacia-seguridad que las heparinas no fraccionadas. Se unen menos a las plaquetas y a sus productos de activación, menor posibilidad de la aparición de anticuerpos antiplaquetarios y menor aparición de trombocitopenia inducida por la heparina. ¿Ya? Tienen un alto porcentaje de cadenas pequeñas, menores a 18 sacáridos. La reducción de la antitrombina frente a la acción de la tienen reducción de la acción sobre el factor 2A, ¿no es cierto? Anti-2A, que sobre el factor 10A, ya habíamos mencionado eso, y tienen un mejor efecto antitrombótico con menor riesgo hemorrágico. Entonces, si observamos todos los dos anteriores slides, indudablemente que las heparinas de bajo peso molecular tienen muchísimas ventajas en relación a las heparinas no fraccionadas. Son altamente eficaces para conseguir un efecto anticoagulante, tanto en forma profiláctica como en forma terapéutica. Bien, el control de la terapia con estas heparinas, hemos dicho que no es necesario un control laboratorial, por lo tanto, si utilizamos el tiempo parcial de tromboplastina activada para determinar el grado de anticoagulación que producen las heparinas no fraccionadas, en este caso esto no actúa. Tienen una buena respuesta, esta respuesta es predecible en relación a la dosis administrada y insistimos que no requieren de monitorización laboratorial. Solamente la excepción son en pacientes con insuficiencia renal, o sea, nefrópatas, en los cuales se podría determinar la actividad anti-10A. Sin embargo, esto hemos dicho que requiere de laboratorios especializados y que no en todas partes se pueden hacer. Bien, algunas heparinas de bajo peso molecular, la más conocida, hemos dicho, la que más se utiliza tal vez, la enoxaparina, que tiene un peso que va de 3.500 a 5.500 kilodaltons, la tedelparina, que va de 4.000 a 6.000, la nandroparina, que va de 4.000 a 5.000, la logiparina de 4.900 en promedio, la cetoparina de 6.000 en promedio, la tinzaparina de 4.500, y luego existen estas otras dos que se denominan con siglas todavía porque no se les ha asignado nombres, que varían con un peso molecular, la primera, la 2123, de 3.500 a 5.000, y la 8140 de 4.500 a 8.000, es de más peso, si se fija. ¿Ya? La más utilizada de estas sigue siendo la enoxaparina. ¿Ya? Bien, ¿cuál es la vía de administración? Se utilizan por vía subcutánea exclusivamente, ¿ya? Tanto en la profilaxis como en el tratamiento de las enfermedades tromboembólicas, ¿no? Normalmente se aplican subcutáneamente en la región del abdomen o algunas veces en la cara posterior del brazo, que es un lugar que aún en las personas muy delgadas siempre tiene su tejido adiposo.
Nunca, al igual que las heparinas no fraccionadas, nunca se deben administrar por vía intramuscular por el riesgo de producir hematomas, ¿ya? Y la dosis a administrarse depende del tipo específico de heparina de bajo peso molecular escogida. Entonces varía las dosis para la dalteparina, la enoxaparina, etcétera, etcétera, ¿ya? Y habíamos mencionado ya de que no son necesariamente equivalentes. En consecuencia, la dosificación para una es diferente a la dosificación para otra. ¿De acuerdo? Bien. Usos clínicos, prevención o el tratamiento de cuadros trombóticos, ¿ya? Prevención del tromboembolismo venoso y tratamiento de las enfermedades tromboembólicas, que incluye el tromboembolismo pulmonar. ¿Cuáles son las reacciones adversas más comunes? Una reacción alérgica a la enoxaparina, que también ayer no había mencionado, que también al provenir del cerdo o de origen bovino, pueden producir una reacción alérgica también las heparinas no fraccionadas, ¿no es cierto? Puede haber entonces reacciones alérgicas. En esta imagen vemos una reacción alérgica a la enoxaparina. La aplicación ha sido subcutánea en el abdomen y se ha producido una reacción alérgica en una mujer de 67 años. ¿Qué cuidados de enfermería se debe tener? Es de que estas heparinas de bajo peso molecular vienen ya aquí, como estamos viendo en la imagen, en jeringas prellenadas para su empleo, y no deben ser purgadas antes de la inyección. Quiere decir que no se debe sacar el aire o alguna cosa. Se debe utilizar tal cual están dentro de la jeringa, ¿ya? Idealmente el paciente debería estar acostado. Se aplican, como les he dicho, en la región abdominal, pero también se pueden aplicar muy bien en la cara posterior de los brazos, que siempre tienen el tejido adiposo, o en los costados del tercio proximal del muslo, particularmente en las mujeres, que es donde existe tejido adiposo. Nunca por vía intramuscular, y nunca aspirar en el momento que uno ya introduce la aguja a través de la piel, ¿ya? Directamente, no se aspira. Bien, fármacos y dosis administradas en profilaxis de cirugía por vía subcutánea. Entonces tenemos la heparina no fraccionada, nombre genérico heparina cálcica. La dosis es de 5.000 unidades internacionales cada 8 horas, y la administración debe administrarse al inicio del preoperatorio. En cambio, aquí tenemos algunas heparinas de bajo peso molecular, como la bemiparina, que fíjense, esta es en unidades, 3.500 unidades internacionales por día, y su uso va a ser en el postoperatorio. La dalteparina, ¿no? La dalteparina, 5.000 unidades internacionales día, y se puede utilizar tanto en la forma preoperatoria como postoperatoria. La enoxaparina, fíjense que ya no viene en unidades internacionales, esta viene en miligramos por día, ¿ya? Y esta se utiliza tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio. Ya esto, recuerden, la mayor parte de las heparinas de bajo peso molecular están dosificadas en unidades internacionales. En cambio, la enoxaparina viene en miligramos por día. Aquí estamos viendo. Lo mismo la naldoparina, ¿no? 3.800 unidades internacionales por día en pacientes menores a 70 kilogramos. Y también se pueden utilizar tanto en el preoperatorio como el postoperatorio, ¿ya? Y la dosis ha de ser 5.700 unidades internacionales día en pacientes con más de 70 kilos. Y por último, la tinzaparina, 3.500 unidades internacionales día en pacientes menores a 70 kilos y 4.500 unidades internacionales día en pacientes de más de 70 kilos, solamente indicados en el preoperatorio. Y por último, habíamos visto ya desde el día de ayer el pentasacárido llamado el Fondaparinux, que se administra una dosis de 2,5 miligramos por día, y solamente en el postoperatorio. Entonces, fíjense, por eso que tal vez la enoxaparina, al manejar 40 miligramos día y que puede utilizarse tanto en el pre como postoperatorio, hace que sea tal vez una de las más utilizadas. Bien, el Fondaparinux, que lo hemos visto acá, es un pentasacárido sintético presente en las heparinas. También se administra por vía subcutánea a dosis de una vez al día. Alcanza concentraciones plasmáticas máximas, fíjense, en un término de 2 horas,
y se excreta por la orina con una vida una semivida de 17 horas. ¿De acuerdo? Entonces el fondaparinux es un pentasacárido sintético proveniente de las heparinas, ¿ya? Se administra una sola vez al día, alcanzan concentraciones plasmáticas rápidamente, máximas en 2 horas, y se excreta por la orina, ¿ya? También se puede administrar una vez al día con una dosis fija, no requiere tampoco control o vigilancia de la coagulación. Actúa sobre la antitrombina con un efecto sobre el factor 10A con una relación de 1 en 4000 en relación al factor 2A. Entonces, el fondaparinux actúa fundamentalmente y de preferencia sobre el factor 10A y no sobre el factor 2A. ¿Ya? Y esta no induce o tiene una menor probabilidad de desencadenar una trombocitopenia inducida por heparina, mucho menor que la heparina no fraccionada y menor que en el caso de la heparina fraccionada. ¿Ya? Su dosificación es de 2,5 miligramos por día, ¿ya? 6 horas después de restablecida la hemostasia, y se administra durante 5 a 9 días. Se utiliza ya esta como tratamiento de la embolia pulmonar, o sea, el tromboembolismo pulmonar, y alternativo en la trombocitopenia inducida por heparina. Si el paciente desarrolla una trombocitopenia inducida por heparina, entonces se puede sustituir esta con el fondaparinux. Otra fármaco derivado del fondaparinux, ¿no es cierto?, es también el hidraparinux. Esta es una versión hipermetilada del fondaparinux con una vida, fíjense, de 80 horas y se aplica por vía subcutánea una sola vez por semana, ¿no? Entonces, esa tal vez es una característica, ¿no es cierto?, farmacocinética muy importante del hidraparinux. Para superar la falta de un antídoto específico para antagonizar el efecto del hidraparinux, se agregó a este una fracción de biotina para obtener el hidrabiotaparinux, que puede neutralizarse con avidina intravenosa. Entonces, para evitar, digamos, el riesgo de no poder anular su efecto o contrarrestar su efecto, entonces se le añadió la biotina. Eso dio lugar al hidrabiotaparinux, y que este a su vez puede ser neutralizado con la avidina intravenosa. ¿Ya? Este último producto, ¿no?, sigue en fase 3 de estudios, ¿no?, y compara a este con la warfarina para tratar la embolia pulmonar o evitar la apoplejía. El danaparoid es un compuesto de heparán, de dermatán y condroitín, de ahí su nombre, ¿ya? Heparán, dermatán y condroitín, que son específicas, son unidades específicas para el factor 10A. Es diferente a la heparina químicamente, actúa en forma indirecta sobre el factor 10A vía la antitrombina 3 y directamente, fíjense, sobre el factor 2A vía factor 9. No tiene hipersensibilidad cruzada con la heparina, se administra tanto por vía subcutánea como por vía endovenosa. Se utiliza como tratamiento alternativo en la trombocitopenia inducida por heparina y también en la prevención del tromboembolismo pulmonar, perdón, de la trombosis venosa profunda y del tromboembolismo pulmonar. Bien, entonces con eso habríamos concluido los anticoagulantes parenterales y vamos a pasar ahora a hablar de los anticoagulantes orales, ¿no? Bien, anticoagulantes orales, aquí es importante hacer hincapié de que cuando hablamos de anticoagulantes orales, los vamos a dividir en dos grupos, ¿ya? El primer grupo van a ser los antiguos, los tradicionales, ¿no?, donde están, por ejemplo, los cumarínicos, ¿ya?, donde están los cumarínicos, como la warfarina, ¿de acuerdo? Y en el segundo grupo van a estar los nuevos
anticoagulantes, los nuevos anticoagulantes, ¿ya? Orales, que son un grupo de fármacos que tienen características farmacocinéticas y farmacodinámicas propias, ¿no? Propias, y que los hacen de que sean muy utilizados hoy en día como tratamiento y profiláctico y terapéutico de los trastornos de la coagulación. Bien, entonces los anticoagulantes orales los vamos a conocer como ACOS, a diferenciarlos de los nuevos anticoagulantes orales, que los vamos a conocer con la sigla de NACOS, nuevos anticoagulantes orales. ¿Ya? Y son fármacos anticoagulantes que se denominan genéricamente, es decir, se los maneja en forma genérica y no utilizando nombres comerciales. ¿Ya? Tienen una excelente biodisponibilidad cuando se administran por vía oral y tenemos en estos los derivados del dicumarol, o sea, los cumarínicos, donde están fundamentalmente el más utilizado tal vez la warfarina y en segundo lugar el acenocumarol. ¿Ya? Aquí están nombres comerciales, pero no. En todas partes del mundo se maneja warfarina, ¿ya? Y en menor grado el acenocumarol. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Aquí ya cambian en relación a las heparinas, y eso habíamos mencionado algo el día de ayer. ¿Ya? Estos anticoagulantes orales cumarínicos lo que van a hacer es van a actuar inhibiendo el ciclo de interconversión de la vitamina K desde su forma oxidada a su forma reducida. Esta interconversión es necesaria para que la vitamina K dé lugar a la síntesis de factores de coagulación que son conocidos como factores de coagulación vitamina K dependientes. ¿Ya? Y estos factores de coagulación son los factores 2, 7, 9 y 10. Y además tenemos las proteínas anticoagulantes, la proteína C, la proteína S y la antitrombina 3, ¿de acuerdo? Entonces, estos anticoagulantes orales cumarínicos, insisto, ya actúan sobre los factores 2, 7, 9 y 10, que son factores vitamina K dependientes, o sea, dependen de la vitamina K para su síntesis, y a diferencia de los anticoagulantes parenterales heparínicos, estos no actúan sobre factores de coagulación preformados, ¿no? Sino que actúan necesariamente sobre factores de coagulación vitamina K dependientes a formarse. ¿Ya? Entonces la diferencia con las heparinas es que las heparinas producen un efecto anticoagulante inmediato, mientras que los humarínicos no. Bien, ¿cuál es el mecanismo de acción? Entonces, los anticoagulantes orales inducen síntesis defectuosa de todas las proteínas vitamina K dependientes. Ya hemos dicho 2, 7, 9 y 10, como podemos ver aquí. ¿Ya? ¿No? Pero se ha visto en otros estudios y se ha demostrado que su efecto anticoagulante se debe principalmente a la disminución de los niveles plasmáticos de protrombina funcional. Entonces, si no hay protrombina funcional, va a haber menor formación de trombina activa, o sea, del factor 2A activado, o sea, de la trombina, y por lo tanto, al no haber esto, ¿no es cierto?, el efecto coagulante de la cadena de la coagulación va a disminuir. Y aquí esto es interesante porque vemos de aquí que los factores, ¿no?, tienen distintos tiempos de síntesis, ¿no? Entonces vemos aquí que para la protrombina es de 60 horas, ¿no? Para el factor 7 es de 7 horas, para el factor 9 de 24 horas y para el factor 10 de 40 horas. ¿Ya? Esto es importante, ¿ya? Porque si vamos a utilizar un cumarínico, ¿no es cierto? Y luego vamos a parar de administrarle, entonces no todos los factores vitamina K dependientes se van a activar inmediatamente, sino que van a tomar su tiempo, ¿no es cierto? Desde el 7, que es el más corto, con 7 horas, ¿no?
luego el factor 9 con 24, el factor 10 con 40 y la protrombina o el factor 2 con 60 horas. Bien, en este esquemita también podemos ver que es importante, ¿ya? Y según la explicación dice, tras la síntesis de las cadenas peptídicas de los factores de la coagulación 2, 7, 9 y 10, la vitamina K que vemos aquí, la vitamina K reducida, ¿ya? La hidroquinona, actúa como cofactor en la conversión del ácido glutámico, que está aquí arriba, ¿no? Del ácido glutámico a ácido carboxiglutámico, ¿ya? Que vemos aquí, en los factores 2, 7, 9 y 10. Durante esta reacción, la forma reducida de la vitamina K se convierte en la forma de epóxido, que a su vez este epóxido es reducido a quinona y luego a hidroquinona, como vemos aquí. Quinona y luego a hidroquinona, ¿no es cierto? ¿Ya? Por la subunidad 1 de la vitamina K, epóxido reductasa, que está aquí, que es aquí el sitio de acción de la warfarina, ¿de acuerdo? Entonces la warfarina actúa acá, acá, ¿ya? Entonces inhibe la síntesis de los factores de la coagulación, como vemos aquí, 2, 7, 9 y 10. Este es otro cuadrito, ¿no? Que hemos estado viendo. Entonces los antagonistas de la vitamina K ya no actúan acá, sino actúan directamente sobre los factores que los vemos aquí en amarillito, con el signo negativo, ¿no? El factor 2, el factor 2, ¿no es cierto? El factor 7, ¿ya? Aquí, el factor 9, ¿no es cierto? Aquí, y el factor 10, 2, 7, 9 y 10, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, fíjense que tiene un efecto negativo sobre el factor 9, sobre el factor 7, el factor 2 y el factor 10 que está por acá, ¿no es cierto? Bien, entonces va a haber una menor cantidad de la trombina, o sea, protrombina y su conversión a trombina, y por lo tanto esto va a incidir impidiendo entonces la formación de ese coágulo de fibrina insoluble que ocurriría normalmente. Bien, farmacocinéticamente hablando, su buena solubilidad en lípidos les permite ser absorbidos rápida y completamente desde el tubo digestivo y explica por qué son capaces de traspasar la barrera placentaria. Por eso de que estos anticoagulantes cumarínicos, como la warfarina, están contraindicados su uso en el embarazo, ¿ya? El acenocumarol, que es menos usado que la warfarina, tiene una vida media de 9 horas. Y fíjense que la warfarina tiene una vida media prolongada de 36 horas. Se unen a la albúmina en un 98%, se liberan para entrar a los hepatocitos, donde alteran entonces la síntesis de las proteínas, de los factores, ¿no es cierto?, de coagulación, y son metabolizados por un proceso de oxidación a nivel hepático. Y los residuos que quedan se eliminan por vía renal directamente. Control de la terapia de las anticoagulantes orales, ¿ya? Es importante controlar la terapia anticoagulante mediante laboratorio, especialmente con estos fármacos, ¿no? Y el test más importante, no lo más importante, sino más rápido, más fácil de realizar para determinar su actividad es el tiempo de protrombina. ¿Ya? Entonces el tiempo de protrombina se utiliza para el control de la coagulación en pacientes anticoagulados con warfarina, ¿no? Y hay otro laboratorio que se llama el INR, que todavía no está aquí, es el Índice Internacional Racionalizado de Tiempos de Protrombina de distintos laboratorios en distintos lugares del mundo, y que toma como parámetro, ¿no?, de INR en personas normales no anticoagulados de 1, y a partir de ese 1 se va comparando y se va estableciendo el grado de anticoagulación. Cuanto más se aleja del 1 y se acerca al 2 y de ahí al 3 y al 4, obviamente que
aumenta su efecto anticoagulante y también aumenta el riesgo de sangrado, ¿ya? Entonces el INR es importantísimo en el control laboratorial del uso de cumarínicos, especialmente la warfarina. Y la meta anticoagulante en el valor del INR es de establecer un INR entre 2 y 3. ¿Ya? Cuando el INR está entre 2 y 3, decimos que el paciente está adecuadamente anticoagulado. Si se pasa de 3, aumenta el riesgo de hemorragia. Y si es menos de 2, entonces va a aumentar el riesgo de trombosis, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones adversas? Pues el uso, como esta sí se utiliza en forma continua, especialmente la warfarina, pueden provocar alopecia y malformaciones congénitas, por eso que les decía que están contraindicados en el embarazo. Y al igual que las heparinas, fundamentalmente las no fraccionadas, pueden dar lugar a una reacción adversa severa, grave, que se llama la necrosis cutánea por anticoagulantes orales. Ocurre más o menos lo que ha ocurrido en la trombocitopenia inducida por las heparinas, pero aunque esta es diferente, es una necrosis cutánea que puede ser amplia, ¿ya? Y al igual que con las heparinas, esta complicación ocurre entre el tercero y el octavo días de administración continua de estos anticoagulantes. Otro efecto adverso, al igual que cualquier fármaco que actúa sobre la coagulación y con un efecto anticoagulante, son hemorragias, sangrado, ¿ya? A esto hay que incluir factores propios del paciente que pueda aumentar el riesgo de sangrado en el mismo. Bien, usos clínicos también se utilizan como profilaxis o prevención secundaria o en el tratamiento de la trombosis venosa profunda y del tromboembolismo pulmonar. También se utiliza en pacientes con arritmias cardíacas, en las arritmias completas por fibrilación auricular o flúter auricular, o pacientes que tienen válvulas cardíacas mecánicas, y se utiliza en este caso para prevenir la embolización sistémica, ¿no? Es tal vez uno de los anticoagulantes más utilizados a nivel mundial, ¿no? Por vía oral, obviamente, cuando el paciente ha sido sometido a un recambio valvular cardíaco. Bien, entonces aquí es un cuadrito comparativo, ¿no?, entre el acenocumarol y la warfarina. Fíjense que la presentación del acenocumarol es 4 y de la warfarina viene de 2.5 y 5 miligramos. La dosis inicial es de 4 a 8 miligramos del acenocumarol y de 5 a 7.5 miligramos en el caso de la warfarina. Esto es muy variable. O sea, establecer la dosis precisa anticoagulante de la warfarina es muy variable porque, como vamos a ver posteriormente, ¿ya? La warfarina interactúa con muchísimos otros fármacos y con diversos alimentos, lo que hace entonces de que las dosis también tengan que ser muy variables de acuerdo al efecto del fármaco que interactúa con la warfarina o el efecto de la interacción de la warfarina con ciertos alimentos, como por ejemplo aquellos que proporcionan vitamina K. El inicio de acción es más corto en el acenocumarol, más largo en la warfarina, que es de 24 horas. Y el efecto terapéutico, como hemos dicho que su vida media es más larga, entonces en la warfarina persiste 84 horas, fíjense, ¿no? 84 horas. Entonces el efecto de la duración del efecto anticoagulante del acenocumarol es de 48 horas, en cambio en el caso de la warfarina es de 4 a 5 días. ¿Ya? Vida media de la warfarina prolongada de hasta 40 horas y del acenocumarol de 10 a 24 horas. Bien, ¿cómo monitorizamos? La warfarina, hemos dicho, ¿ya? Se monitoriza su actividad por dos laboratorios. Uno, el tiempo de protrombina, y el INR, que es el índice internacional que hemos dicho, racionalizado de tiempos de protrombina.
¿Ya? Inicialmente se puede comenzar el tratamiento con 5 miligramos al día por 2 a 3 días y luego el ajuste según la dosis según el resultado del INR. En cambio, en el caso del acenocumarón es 4 miligramos al día por 2 a 3 días y luego se ajusta también en relación al INR. Y disminuir la dosis de carga en ancianos, en pacientes enflaquecidos o con alto riesgo de hemorragias. ¿Ya? Bien. Difícil, como les decía hace un rato, establecer la dosis anticoagulante estable para mantener un INR entre 2 y 3 con el uso de la warfarina. Efectos adversos: es teratogénica, por lo tanto no se debe administrar en el embarazo. Cruza la placenta y puede causar trastorno hemorrágico en el feto. Puede dar lugar a la formación anormal de hueso. Y hemos dicho que entre el octavo y el 10º día puede provocar necrosis cutánea por una disminución de la actividad de la proteína C. Ya rara vez puede dar lugar a un infarto de mama, de tejido graso, de intestino y de extremidades. Rara vez, pero siempre existe una posibilidad. Bien, fíjense, este cuadro es bien importante. Entonces tenemos varios cuadritos. Fíjense que las interacciones, como yo les decía, con otros fármacos y sustancias, incluyendo alimentos, en el caso de los cumarínicos y particularmente en el caso de la warfarina, son extremadamente importantes. Entonces, fíjense que aquí en la parte de arriba están los que potencian el efecto anticoagulante. Miren con cuántos fármacos nos topamos: alcohol, amiodarona, esteroides anabólicos, cimetidina, el clovibrato, el cotrimoxazol, la eritromicina, fluconazol, isoniazida, metronidazol, miconazol, omeprazol, fenilbutazona, piroxicam, el propafenona, el propanolol, la sulfinpirazona, ¿no? Estos aumentan o potencian el efecto anticoagulante cuando se administra en conjunto con la warfarina. El paracetamol también, fíjense, el ciprofloxacino, el dextroproposifeno, el disulfiram, el itraconazol, la quinidina, la fenitoína, el tamoxifeno, la tetraciclina y la vacuna de la gripe, incluyendo esa, ¿no es cierto?, aumenta el efecto anticoagulante. Y otros antibióticos y sustancias como el cefamandol, la cefazolina, el gemfibrocil utilizado en las dislipidemias, las heparinas obviamente, la indometacina o cualquier antiinflamatorio no esteroideo en teoría, incluyendo a la aspirina, ¿no es cierto? El fluoracilo, la ifosfamida, el ketoprofeno antiinflamatorio, la lovastatina utilizado en las dislipidemias, el ácido nalidíxico, el norfloxacino, el ofloxacino, el sulindaco, la tolmetina y los salicilatos tópicos. Todos estos tienen la posibilidad de que cuando se administran en conjunto o al mismo tiempo que una warfarina, pueden aumentar o potenciar el efecto anticoagulante. ¿Ya? ¿Cuáles son aquellos que al interactuar inhiben el efecto anticoagulante? Están los barbitúricos, la carbamazepina, el clordiazepóxido, la colestiramina, la grisofulvina, la nafcilina, el sucralfato, los alimentos con alto contenido en vitamina K, ¿no?, como habíamos dicho, la dicloxacilina, la azatioprina, la ciclosporina, el etretinato, la trazodona, etcétera, etcétera. Entonces estos interactúan disminuyendo el efecto anticoagulante y los otros potencian el efecto anticoagulante. ¿Ya? Bien, estos cuadros también dicen más o menos lo mismo, ¿ya? El otro estaba en forma resumida, pero yo se los voy a dejar para que ustedes lo tengan a mano y que les sirva de fuente de información, ¿no?, para ver la interacción con otros fármacos. Bien, ¿cuáles son contraindicaciones para el uso de estos? Contraindicaciones absolutas, ¿ya?, son las lesiones viscerales la hemorragia activa, las lesiones viscerales o intracraneales e intracraneales, ya no utilizar en este tipo de patologías, alergia a los anticoagulantes, que es más común con las heparinas no fraccionadas, pero también con las fraccionadas, úlcera péptica activa, porque va a aumentar el riesgo de sangrado,
cirugía del sistema nervioso central en la última semana e hipertensión grave no controlada. Esas son contraindicaciones absolutas: hemorragia, lesiones viscerales intracraneales, alergia, úlcera péptica activa, cirugías neuroquirúrgicas, hipertensión grave. Y relativas, las hepatopatías con trastorno de la coagulación, la edad avanzada, pero aunque se utiliza muchísimo en la edad avanzada, lo único que sí hay que manejar las dosis seguras, ¿no? La hipertensión arterial y otras patologías que pueden repercutir en distintos órganos, ¿ya? Bien, o sea, en este caso es, ¿no?, la diabetes mellitus, ¿no?, que puede repercutir en distintos órganos. ¿Cómo se revierte el efecto de la warfarina? Y esto es importante. En primer lugar, se debe interrumpir el fármaco. Hemos dicho que la warfarina tiene una vida media de 40 horas, ¿no? Entonces, y que los factores de coagulación que se sintetizan dependiendo de la vitamina K también tienen distintas velocidades de formarse o de sintetizarse, ¿no? Administración de vitamina K oral o parenteral, y esto que es muy importante, que es el plasma fresco congelado, ¿ya? El plasma fresco congelado es muy, muy útil para revertir el efecto anticoagulante de la warfarina. Se puede administrar también concentrados del complejo de protrombina, un factor recombinante 7A, y también en otros lugares aquí en nuestro medio, no tanto, concentrado de los 4 factores afectados: 2, 7, 9 y 10, es decir, administrarles directamente sin esperar la síntesis de los mismos. Bien, entonces aquí en este cuadro, que es importante, ¿no? Pero toma distintos parámetros, ¿no? De distintos parámetros de INR, fíjense, menor a 5, entre 5 y 9, entre 9 y 20 y mayor a 20, ¿no? Conforme se va alejando del 1, ¿no es cierto? Hemos dicho que el INR terapéutico debe estar entre 2 o 3. Si es mayor a 3, aumenta el riesgo de sangrado. Si es menor a 2, aumenta el riesgo de trombosis, ¿no? Entonces, cuando el INR está muy alto, ¿no es cierto?, ¿ya? ¿Qué se hace? Cuando el INR es menor a 5, se debe suspender el anticoagulante oral y controlar el INR en 2 a 3 días. Y de acuerdo a esto, se debe modificar o manejar la dieta, que es bien importante. Con un INR entre 5 y 9, pero que no está sangrado y no hay sangrado que amenace la vida, se recomienda, como siempre, suspender el anticoagulante oral y administrar de 1 a 2.5 miligramos de vitamina K por vía oral por una vez, controlando el INR al día siguiente, ¿ya? Y si el INR es mayor a 5, se puede repetir la dosis de la vitamina K. INR entre 9 y 20, uy, aquí el riesgo de sangrado es altísimo, aunque no necesariamente esté sangrando, ¿no es cierto? También suspender el anticoagulante, administrar 3 a 5 miligramos de vitamina K oral una sola vez, y el INR debe controlarse al día siguiente y se puede repetir 2 de vitamina K si el INR es mayor a 5. Y con INRs mayores a 20, o en caso de sangrado que amenace la vida, se suspende el anticoagulante, se administran 10 miligramos de vitamina K por infusión endovenosa a pasar en 30 minutos. Esto puede dar lugar a anafilaxia. Y se incluye ya en este caso, con INR mayor a 20, se va a incluir obviamente plasma fresco congelado a dosis de 5 a 8 mililitros por kilogramo. Y el paciente debe ser controlado a las 12 horas. Si el sangrado persiste o si el INR se mantiene sobre los 20, todas las anteriores medidas pueden repetirse. Bien, en este otro cuadrito, fíjense, ¿ya? Y aquí lo importante es esto: hemorragias con compromiso vital, ya sea con acenocumarol o con warfarina.
¿ya? Se debe administrar carbón activado con un tiempo menor a 2 a 3 horas de la ingesta del anticoagulante oral. Se debe administrar vitamina K de 5 a 10 miligramos endovenoso lento, ¿ya? 2 unidades de factores de coagulación preformados o de plasma fresco congelado, ¿no? Y o asociar la vitamina K, el factor 7A, ¿no? Que aquí en nuestro medio no es muy común encontrarlo. Bien, entonces, fíjense que la reversión de los anticoagulantes cumarínicos vitamina K dependientes incluyen a la vitamina K oral, a la vitamina K por vía endovenosa, ¿ya? Al plasma fresco congelado, el concentrado de complejo protrombínico y el factor 7A recombinante activado, ¿ya? Entonces estos son utilizados para el tratamiento o revertir el efecto de los cumarínicos. La vitamina K, cuando administrada por vía oral, demora 24 horas, o sea que es lento. Y el efecto dura días. Por vía endovenosa de 6 a 12 horas, y también su efecto dura días. El plasma fresco congelado, su efecto inmediato, al igual que el concentrado de complejo protrombínico y al igual que el factor 7 recombinante activado, ¿ya? En estos 3 casos, el efecto anticoagulante va a ser inmediato, ¿ya? Y la duración del efecto con estos últimos van de 12 a 24 horas y un poco menor con el factor F7 activado, ¿ya? Bien. Esto sería entonces en relación a los anticoagulantes orales, o sea, los anticoagulantes orales antiguos, tradicionales, ¿no es cierto? Hemos visto más que todo a los cumarínicos y de estos fundamentalmente a la warfarina. Luego vamos a ver ahora los inhibidores directos de la trombina, o sea, el factor 2A activado, ¿ya? Los inhibidores directos de la trombina se basan en proteínas fabricadas por el Hirudo medicinalis, que es la sanguijuela. Y aquí en este cuadrito de arriba podemos ver a la sanguijuela, ¿ya? Sanguijuela medicinal o Hirudo medicinalis, ¿ya? Se unen al sitio activo de la trombina y de sus sustratos. Y entre estos tenemos a la lepirudina, ¿ya? Que es la forma recombinada de la proteína de la sanguijuela directamente, y se utiliza en las angioplastías coronarias percutáneas, cuando se va a colocar un stent a alguna arteria coronaria, y también se utiliza en trombosis relacionada en la trombocitopenia inducida por heparina, ¿ya? La desirudina y la bivalirudina son formas modificadas de la irudina y se utilizan generalmente en la angioplastía coronaria percutánea, o sea, cuando se va a poner el stent, ¿no es cierto? El argatroban es una molécula pequeña con vida media corta, se une solamente al sitio activo de la trombina y se utiliza en las trombosis relacionadas con la trombocitopenia inducida por la heparina. Entonces, tanto la lepirudina como el argatroban, ya se utilizan en las trombosis o la trombocitopenia inducida por la heparina. Se administran estos fármacos necesariamente por vía parenteral, se unen a la trombina soluble y a la trombina que se encuentra dentro de los trombos o coágulos que se encuentran en formación. De estos que actúan directamente sobre el factor 2A, tenemos el dabigatran, que se administra por vía oral, y también el argatroban y el melagatran, que son otros que actúan de esta manera, que son inhibidores directos de la trombina, o sea, del factor 2A, ¿ya? Entonces vemos aquí, ¿no?, este tipo de
fármacos diferentes a los anticoagulantes que habíamos hablado. Mecanismos y efectos de la lepidurina, que es el primero, ¿ya? Los inhibidores directos de la trombina, ¿no es cierto?, se basan en proteínas fabricadas por el Hirudus medicinalis, o sea, la sanguijuela médica, ¿no es cierto? Estos análogos proteicos de la lepidurina se unen al sitio activo de la trombina y a los sustratos de esta. De los que hemos visto hasta ahora, el argatroban, que está aquí abajo, se une solo al sitio activo de la trombina. Y a diferencia de las heparinas, estos inhiben tanto a la trombina soluble como a la trombina que se encuentra dentro de los coágulos en formación. La bivalirudina inhibe también la agregación plaquetaria, ¿no?, como vemos aquí. La desirudina y la bivalirudina, que son formas modificadas de la hirudina, y se utilizan en la angioplastía coronaria, y también vemos que la bivalirudina inhibe la agregación plaquetaria. Uso clínico: se utilizan como alternativa a la heparina en pacientes con trastornos coagulantes, es decir, en las trombocitopenias inducidas por la heparina, por ejemplo. La bivalirudina se utiliza en combinación con el ácido acetil salicílico, o sea, la aspirina, en las angioplastías coronarias percutáneas. Se monitorizan también a través de la actividad de tromboplastina activada. Tienen farmacocinética predecible que permite una dosificación fija con respuesta anticoagulante esperada, inmediata, y también predecible. No es necesario el control rutinario y el entrelazado con otros anticoagulantes. No interactúan con la citocromo P450, y el dabigatran se utiliza en la prevención del embolismo sistémico en pacientes con fibrilación auricular de tipo no valvular. Bien, aquí vamos a ver otro cuadrito, ¿no?, ¿ya?, donde está el mecanismo de acción de los anticoagulantes, y aquí ya estamos combinando, ¿no?, ¿ya?, de los anticoagulantes. Entonces tenemos los factores, ¿no?, sobre los cuales pueden actuar, y aquí vemos ya los nuevos anticoagulantes orales, que son los NACOS, ¿no?, donde están el rivaroxaban, el apixaban, el edoxaban y el betrixaban. ¿Ya? Estos son inhibidores directos del factor 10A, y el dabigatran, que es el inhibidor directo del factor 2A. ¿Ya? Todos estos en general se administran por vía oral, tienen un muy buen efecto anticoagulante, y son muy seguros y eficaces y de efectos clínicos rápidos. Bien, los nuevos anticoagulantes orales, o sea, los NACO que hemos dicho, son, fíjense que los cumarínicos han estado disponibles por más de 50 años, ¿ya?, pero tienen desventajas, como hemos visto, ¿no?, la alta variabilidad de su efecto en cada sujeto y entre individuos, la influencia del nivel de ingesta de vitamina K a través de alimentos, la necesidad de control periódico del nivel de anticoagulación, o sea, a través del INR, su interacción con múltiples drogas, ¿ya? Bien. Entonces, por estas limitaciones se crearon, al igual que por los efectos adversos de los glucocorticoides, se crearon los antiinflamatorios no esteroideos. En este caso se creó entonces este grupo de fármacos que se los conoce con la sigla de NACOS, ¿ya? Estos han ido progresivamente siendo aprobados para uso clínico en las distintas agencias internacionales. Genéricamente hay dos tipos: aquellos que inhiben directamente a la trombina, que es el dabigatran, y aquellos que actúan sobre el factor 10A, donde están el rivaroxaban, el apixaban, el edoxaban y el betrixaban. Y hay también otros, ¿ya? Estos últimos, que se los conoce como el nombre de nuevos anticoagulantes orales, se caracterizan por su dosificación de 1 a 2 veces al día, por su rapidez de acción, su eficacia de acción, su corta vida media en la circulación, la predivisibilidad
o predictibilidad de su efecto a una dosis en particular, vienen en dosis preestablecidas, no necesitan de control laboratorial periódico y tienen escasa o nula interacción con otras drogas. Entonces tiene muchísimas ventajas en relación a la warfarina. Con esto no estamos desmereciendo a la warfarina como tal, ¿ya? Estas ventajas no se han traducido en la mayoría de los ensayos en un superior efecto antitrombótico o menor riesgo de sangrado, y en su mayoría, salvo el dabigatran, carecen de antídoto específico demostrado, que es importante tomar en cuenta. Bien, entonces en este cuadrito fíjense dónde actúan estos nuevos anticoagulantes orales. Aquí está el rivaroxaban, el epixaban, el edoxaban y el betrixaban. Son toditos de nueva generación, ¿ya? Entonces fíjense que todos estos que estamos viendo particularmente, ¿no?, van a actuar sobre el factor 10A activado. Y el dabigatran hemos dicho que va a actuar sobre el factor 2 activado, ¿no es cierto? Entonces rivaroxaban, epixaban, edoxaban, betrixaban, ¿no es cierto? Actúa entonces sobre el factor 10A activado y el dabigatran actúa sobre el factor, aquí abajito lo estamos viendo, sobre el factor 2A activado, o sea, sobre la trombina. Bien, ya vamos terminando, chicos. Vamos a ver ahora entonces los inhibidores directos de la trombina del factor 2A activado, donde hemos visto al dabigatran, que su nombre completo viene a ser dabigatran etexilato mesilato. Tiene una farmacocinética y una biodisponibilidad predecible, tiene dosificación fija y tiene la característica y particularidad de que requiere de poca vigilancia en laboratorio. Está indicado para la profilaxis de la apoplejía, o sea, del accidente cerebrovascular isquémico y embolias generalizadas en pacientes que cursan con fibrilación auricular no vascular. Las dosis, 50 miligramos cada 12 horas. No es necesaria la vigilancia por laboratorio. Y sus efectos adversos más común, al igual que con cualquier anticoagulante, es la hemorragia, que ocurre particularmente en pacientes mayores a los 75 años. Interactúa cuando se administra simultáneamente con el ketoconazol, que hoy en día el ketoconazol ya no se utiliza por vía sistémica, la amiodarona, la quinidina y el clopidogrel, que incrementan su efecto. Claro, el clopidogrel lo vamos a ver dentro de los antiagregantes plaquetarios. Y por último, para concluir hoy, vamos a ver los anticoagulantes directos sobre el factor 10A. Y aquí están los que ya habíamos estado viendo, ¿no? Rivaroxaban, apixaban, edoxaban, etcétera, etcétera. Estos van a inhibir directamente al factor 10A y son considerados hoy en día como nuevos anticoagulantes orales extremadamente eficaces y seguros. Se administran a dosis fijas con una vida media de 10 horas. Tienen un inicio de acción más rápido y una vida media más corta que la warfarina. Son eliminados independientemente de la citocromo P450. ¿Ya? Se unen en forma directa e inhiben el factor 10A libre, como también al factor 10A unido al trombo. O sea, actúan sobre las dos formas del factor 10A, tanto aquel que está circulando libremente como aquel que ya está unido al trombo. Y, importante, no requieren de monitoreo laboratorial de rutina. No requieren. O sea, no es necesario realizar algún tipo de laboratorio para controlar su efecto anticoagulante, ¿ya? Dentro de estos, uno de los tal vez más utilizados es el rivaroxaban, aunque también el apixaban es muy utilizado y el edoxaban también. Indicaciones: prevención de la trombosis venosa profunda, prevención de la apoplejía embólica en pacientes con fibrilación auricular y tromboprofilaxis, y tratamiento de la trombosis venosa profunda y del tromboembolismo pulmonar.
¿ya? El apixaban tiene más o menos las mismas indicaciones y el edoxaban también, ¿ya? ¿No? Y en ambos, fíjense que para los tres es el tratamiento de la trombosis venosa profunda y de los cuadros de tromboembolismo que puede ir asociado a ay, microembolismo. Voy a tener que, chicos, volver a salirme y volver a entrar porque me ha ocurrido lo mismo que me ocurrió ayer. Entonces, un ratito, vamos a dejar de presentar, un segundito. Finalizar la presentación, voy a trasladar esto allá, ¿no? Entonces, vamos a dejar de presentar y vamos a volver a presentar, ¿no? Ya. ¿Están viendo ahora nuevamente la imagen? ¿Están viendo ya la imagen otra vez, chicos? Sí, doctor. Ya, entonces, aquí hay un esquema bien bonito, fíjense, nuevamente, vemos la vía intrínseca por un lado y la vía extrínseca por el otro y la vía común, ¿no? Entonces, fíjense que aquí ya vemos que el rivaroxaban, el epixaban, el edoxaban y el betrixaban, todos actúan sobre el factor 10 activado, ¿no es cierto? También, de cierta manera, sobre el factor 5 activado y por lo tanto van a actuar impidiendo la transformación del factor 2 en factor 2A activado trombina. ¿Ya? Y por otro lado vemos aquí el dabigatran que va a actuar directamente sobre la trombina. ¿Ya? Entonces, rivaroxaban, epixaban, edoxaban, betrixaban, todos ellos actúan sobre el factor 10A, impidiendo entonces la transformación de la protrombina en trombina. En cambio, el dabigatran actúa directamente sobre la trombina. ¿Cuáles son los efectos adversos? Hemorragia intracraneana, 50% más baja que con la warfarina, hemorragia gastrointestinal más alta con rivaroxaban y edoxaban. Sin embargo, ojo, aquí voy a recalcar algo ya que es importante. El rivaroxaban es muy utilizado en pacientes aunque tengan riesgo de hemorragia gastrointestinal, ¿ya? Porque son seguros. Entonces, tiene como característica de si es que producen hemorragia, esta va a tener una menor tasa de hemorragia fatal o mortal. Y si se asocia cualquiera de estos, es decir, cualquier anticoagulante de este tipo, con, con antiagregantes plaquetarios o con AINES, aumenta el riesgo de hemorragia porque interactúan en forma sinérgica, aumentando las posibilidades de hemorragia. Monitoreo, ya hemos dicho que no requieren de monitoreo de rutina. Produce un efecto anticoagulante previsible en relación a la dosis. Por ejemplo, 10 miligramos de rivaroxaban o 20 o 30 miligramos produce un efecto anticoagulante previsible, ¿ya? Bien, a seguir vamos a ver cuáles son los agentes de reversión para los anticoagulantes orales de reversión. Para el dabigatran existe un anticuerpo monoclonal que se llama idarucizumab. ¿Ya? El idarucizumab es un anticuerpo monoclonal que se utiliza para revertir los efectos del dabigatran. Para el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban, ¿no? Existe un análogo recombinante al factor 10A que se denomina adexanet alfa. Y para todos estos, incluyendo al dabigatran y el edoxaban, ¿no? ¿Ya? Y podemos incluir tanto a las heparinas no fraccionadas y las fraccionadas, un producto que se denomina el siraparantag, que es una molécula catiónica sintética, ¿no? Que va a actuar revirtiendo el efecto de todos estos, pero se puede también administrar complejo de protrombina o complejo de tromboplastina activado, ¿ya? Cualquiera de estos. Bien, tablita comparativa, pero aquí está mejor esta, ¿ya?
En esta tenemos, lo que tiene aquí de diferente al resto es la warfarina en esta tabla comparativa. Entonces aquí tenemos la warfarina y el acenocumarol. Vamos a tomar solamente en cuenta a la warfarina. Entonces fíjense que el mecanismo de acción inhibe la epoxidación de la vitamina K reductasa. ¿Ya? La dosis se maneja en base al INR, hemos dicho, pero también en base al tiempo de protrombina. La dosis de tratamiento es difícil de manejar, ya se ha dicho, porque se tiene que establecer una dosis que mantenga el INR entre 2 y 3. Su vida media es de 35 a 45 horas y la aprobación basada en evidencias de que se utiliza en la profilaxis y el tratamiento de las enfermedades tromboembólicas, ¿no? Bueno, aquí vemos ya los NACOS, ¿no? Los nuevos anticoagulantes orales. En esta columna el dabigatran, el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban. Fíjense que la diana, del único que varía aquí es del dabigatran, que su diana es la trombina. En cambio, para el rivaroxaban, apixaban y edoxaban, la diana es el factor 10A. Fíjense de que el dabigatran tiene baja biodisponibilidad oral. El que tiene mejor biodisponibilidad oral es el rivaroxaban. En menor grado el apixaban con 50% y el edoxaban con el 62%. La fijación a proteínas plasmáticas es alta para el rivaroxaban y para el apixaban. Es promedio para el dabigatran y para el edoxaban. ¿Ya? ¿Cuáles son las dosis? En todos estos casos, fíjense, dosis fija una vez al día, una vez al día, una vez al día. De estos, el único que es un profármaco es el dabigatran, el resto son fármacos propiamente dichos. ¿Ya? Vida media, 12 a 14 para el dabigatran, y varía en el caso del rivaroxaban. Es más prolongada en ancianos que en jóvenes, ¿no? Y en el caso del apixaban y del edoxaban son más o menos similares la una con la otra. Ninguno requiere monitorización del efecto anticoagulante, ¿ya? Y el que más se elimina por vía renal es el dabigatran. Los otros prácticamente no tanto. ¿Con qué interactúan cualquiera de ellos? Con cualquier fármaco que altere la coagulación sanguínea, ¿ya? Interactúan con cualquiera. Pero también incluye aquí a la quinidina, la miodarona, etcétera, etcétera, ¿ya? Contraindicaciones: afecciones hemorrágicas, insuficiencia hepática y renal, lesiones ulcerativas, gastrointestinales, neurocirugías, pericarditis, endocarditis subaguda, hipertensión arterial maligna, y otras, ¿no? Y contraindicar si no se dispone de laboratorio de control, pero hemos dicho que el laboratorio de control no es necesario, ¿no es cierto?, ¿no? Y contraindicaciones de enfermedades cardiovasculares que afecten al paciente en forma importante. Contraindicaciones absolutas de las interacciones farmacológicas: nunca administrar con ketoconazol, con itraconazol, voriconazol, ¿no? Que son antimicóticos, ¿ya? Absolutas, ¿ya? Con ritonavir, con la ciclosporina y con el tracolimus. Contraindicaciones relativas: la carbamazepina, la fenictoina, el fenobarbital, la rifampicina, la fenitoína y la hierba de San Juan, generalmente fármacos utilizados en las convulsiones, ¿ya? Y precauciones específicas: con el verapamil reducir la dosis del dabigatran y el edoxaban, con la miodarona, que es un antiarrítmico, precaución con todos, con la dronedarona, evitar con dabigatran, reducir con edoxaban, y precaución con rivaroxaban y apixaban. El diltiazem, precaución con apixaban, precaución con la claritromicina, la eritromicina con el edoxaban, limitar el uso de antigrandes plaquetarios y AINES, porque estos van a potenciar el efecto anticoagulante, algunos fármacos quimioterápicos, y reducir el edoxaban con el verapamil o la eritromicina, la
la dronedarona y la ciclosporina. ¿Ya? Entonces serían las interacciones, ¿ya? Diferencias, ¿no? Entre ellos, ¿ya? Tenemos los anticoagulantes directos aquí, ¿no? Luego tenemos a los antagonistas de la vitamina K, las heparinas no fraccionadas y las heparinas fraccionadas, ¿no? Este cuadrito es más que todo didáctico, ¿no? ¿Ya? Bien, diferencias entre los antagonistas de la vitamina K y los anticoagulantes orales directos, también otro cuadro didáctico también que ya los hemos visto, ¿no? Que es útil para ustedes cuando quieren verlos comparativamente hablando, ¿ya? Este cuadrito está en inglés, van a disculpar, pero dice cuál de los anticoagulantes orales se deben utilizar, ¿no? En individuos o en diferentes individuos, ¿no? Y aquí hay que tomar siempre en cuenta la edad, el peso, el riesgo trombótico, si tiene o no el riesgo de sangrado, la patología renal que pueda tener, la cobertura familiar y las preferencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hay alto riesgo de sangrado, de preferencia se debe utilizar el dabigatran a 110 miligramos o el apixaban o el edoxaban a 30 miligramos, ¿ya? Cuando existe riesgo importante de sangrado gastrointestinal, se puede usar el apixaban y el edoxaban, ¿no? Cuando existe riesgo para un accidente cerebrovascular de tipo isquémico con bajo riesgo de sangrado, se prefiere el dabigatran a 150 miligramos. En las enfermedades coronarias, el rivaroxaban es de primera elección. Y aquí tenemos que incluir el tromboembolismo y el tromboembolismo pulmonar, ¿no? En pacientes con enfermedad renal crónica, el apixaban o el rivaroxaban. En los pacientes asiáticos, de preferencia el edoxaban. Y aquellos pacientes que tienen pobre adherencia, ¿no? Al tratamiento, se pueden beneficiar con el uso de rivaroxaban una vez al día o edoxaban con mayor frecuencia. Bien, eso sería todo lo que tenemos para el día de hoy y mañana ya concluiríamos el tema con el resto de lo que nos falta, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me hacen saber y si no, nos veríamos el día de mañana. ¿Sí? Sí, Dime, Valerie, Natalia. buenas noches, doctor. Yo quería que por favor me recordara cuáles son las principales diferencias entre la heparina fraccionada y la no fraccionada. Ya, hemos visto, hay unos cuadritos bien bonitos que hemos visto, pero digamos resumiendo un poquito, ¿no? Su nombre indica ya directamente una diferencia, ¿no? La heparina no fraccionada es una heparina completa, ¿no es cierto? Y la heparina fraccionada son, como su nombre indica, heparinas eh, que provienen del fraccionamiento de la heparina no fraccionada, ¿de acuerdo? La heparina no fraccionada se la puede denominar de alto peso molecular y las heparinas fraccionadas de bajo peso molecular. Ya hemos dicho que las heparinas no fraccionadas pueden tener un peso en kilodaltons que va de 6.000 hasta, inclusive hemos visto hasta 40.000, ¿no es cierto? En cambio, las heparinas fraccionadas tienen un peso en kilodaltons que va de 2 a 6.000, ¿no? ¿Ya? Entonces estamos viendo esas diferencias. Bien, las vías de administración, bueno, el mecanismo de acción de ambas es básicamente lo mismo, con la diferencia que las heparinas no fraccionadas actúan tanto sobre el factor 10 activado como al factor 2 activado, ¿no? Eh, por eso que tienen también un mayor riesgo de sangrado que las heparinas fraccionadas. En cambio, las heparinas fraccionadas, su efecto es más sobre el factor 10A que sobre el factor 2A, ¿no es cierto? Por lo tanto, tienen menor riesgo de hemorragia o de sangrado. Su efecto de las, perdón, el efecto de las heparinas no fraccionadas
está sujeto, ¿no es cierto?, a la dosis y a la frecuencia de dosificación, y en las fraccionadas el efecto a las dosis establecidas es previsible. De ahí que las heparinas no fraccionadas requieren de control laboratorial a través del tiempo parcial de tromboplastina activada, y las heparinas fraccionadas no requieren de control laboratorial. Las heparinas no fraccionadas tienen menor biodisponibilidad que las heparinas fraccionadas, ¿ya? La frecuencia de dosificación en las no fraccionadas es cada 4 horas, en cambio en las heparinas fraccionadas es de 1 o 2 veces al día, ¿ya? Las vías de administración, hemos dicho, de las no fraccionadas, vía endovenosa y vía subcutánea, y en el caso de las fraccionadas exclusivamente por vía subcutánea. Las indicaciones son más o menos las mismas, ¿no?, para ambos, ¿no? Profilaxis y tratamiento de la enfermedad trombótica y tromboembólica, ¿no?, de distinto tipo, siendo de que las heparinas no fraccionadas no se pueden administrar por muchos días, porque hemos dicho que alrededor de entre el 8º y el 10º día puede ocurrir el síndrome de trombocitopenia inducida por las heparinas, que es más frecuente con las no fraccionadas. En cambio, en las fraccionadas es menor el riesgo y por lo tanto se las puede utilizar por tiempos más prolongados, ¿ya? ¿Qué más? Para ambas, los principal efecto adverso es la hemorragia y también la trombocitopenia inducida por las heparinas, que es más frecuente en las heparinas no fraccionadas. Más o menos, a ver, eso he sacado todito de mi cabeza sin ninguna guía. No sé si eso te ha aclarado la pregunta, vale. Sí, bastante. Muchas gracias, doctor. De todos modos están los cuadros, ¿ya? No se olviden. Que yo, pues si ustedes se fijan en estas clases que yo les doy, tengo más contenido didáctico, ¿no?, para que ustedes entiendan. Porque podríamos tener, parecería que son muchos slides, pero si se fijan, la mayor parte de los slides son didácticos, ¿no? Y he dejado algunos cuadros que son extensos para que ustedes los utilicen como fuente de información. Inclusive para vos, Valeria, hay esos cuadros que hemos mencionado al final, te puede ayudar también a comprender las diferencias, ¿no? De todos modos, si a mí me preguntas cuál heparina yo utilizaría en mí, si fuese el caso, si necesitaría, obviamente heparinas de bajo peso molecular, ¿ya? Y la más utilizada, hemos dicho, es la enoxaparina, que es la única que se dosifica en miligramos, ¿ya? Bien, entonces creo que con eso habríamos concluido la clase de hoy. Y mañana nos vemos en el horario normal de las 8 de la noche y concluimos el temario que corresponde a esta semana, ¿ya? Si no hay más preguntas, entonces buenas noches, que tengan un buen descanso y nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 8 de la noche. Bien, buenas Gracias, noches. doctor. Hasta luego. Buenas noches. ¿Ya? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches.